Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Miércoles de estudio bíblico, le damos gracias al Señor que estamos en la casa de Dios para adorar y bendecir su santo nombre, para estudiar la palabra de Dios, para concentrarnos en lo que es la lectura del libro de los Hechos, ¿verdad? Así es de que un saludo a los que nos están viendo. Estamos subiendo estos estudios a la plataforma de YouTube y de YouTube a la plataforma de Facebook. Así es de que muchísimas gracias por irnos al libro de los Hechos, al capítulo 2, versículos 41 al 47. Capítulo 2 de Hechos. Y nos vamos a ir al versículo 41 al 47. Prácticamente esta es ya afuera del bosquejo del sermón de Pedro, la conclusión del capítulo 2, de donde estábamos mirando cómo se constituyó la iglesia primitiva. Y vamos a concluir ahora con el capítulo 2 del libro de los Hechos. El tema entonces del día de hoy es la iglesia primitiva, porque prácticamente estamos terminando el sermón de Pedro este día de Pentecostés, cuando se instituyó. Muy bien, en los versículos anteriores del 37 al 40 más o menos, Pedro hace la conclusión, dijimos, de su sermón. Ahora en estos versículos del 41 hasta terminar el capítulo 2 hasta el 47 es Lucas. Es el hermano Lucas, el escritor, quien hace una reelaboración de la predicación de Pedro y de los detalles alrededor del acontecimiento. En otras palabras, en el anterior era Pedro el que estaba haciendo la conclusión de su sermón, y ahora es Lucas quien está terminando el panorama alrededor de este sermón. Hermanos, es muy sorprendente lo que vamos a leer, es muy sorprendente la cosecha de almas, ya que esta es la primera vez que el evangelio es predicado sin el personaje de Jesús físicamente presente, sino enteramente en las manos y en la responsabilidad de los discípulos y los apóstoles del Señor. Se forma, hermanos, la iglesia de Jerusalén en este capítulo, y se establece a través de la ceremonia de iniciación, que sería, o lo que sería una ceremonia de iniciación, lo que es el bautismo en agua. Tal bautismo por inmersión es lo que nosotros seguimos practicando y le llamamos así. Podría ser comprendido así, como un ritual de iniciación, porque en la iglesia primitiva, en esta iglesia primitiva, no había tanta diferencia entre recibir a Cristo y ser bautizado, sino que era una idea completa. En los siguientes 5 capítulos del libro de los Hechos, nosotros vamos a estar, o Lucas nos estará llevando en sus relatos a las experiencias de esta congregación de Jerusalén, hasta que a partir del capítulo 8 dejará de mencionarse, a no ser hasta que llegue al final del libro de los Hechos. Esto, hermanos, es interesante mencionarlos,
porque Lucas nos permite observar el desarrollo de la iglesia cristiana, que a medida que se iba desarrollando, iba comprendiendo mejor y de una manera diferente su misión, con los cambios del tiempo, con los cambios de las situaciones, con los cambios de las sociedades, con los cambios de la política, de la economía, de su vida social. Y entonces eso quería decir que la iglesia iba a estarse reinventando, reiniciando, reinterpretando su misión y su manera de actuar para traer el evangelio a todas las personas, para llevar el evangelio hacia todas las personas. Significa, hermanos, que el peregrinar de la iglesia siempre tendrá que irse adaptando. La iglesia tendrá que irse adaptando en el peregrinar que lleva diariamente. Tendrá que irse en su peregrinar descubriendo nuevas cosas. Tendrá que irse actualizando. Claro, sin cambiar el mensaje o la esencia del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin cambiar las doctrinas básicas y principales. Pero tendrá que ir buscando la manera de meterse en la sociedad para poder alumbrar con la luz del evangelio del Señor a todas las naciones. Y debemos nosotros entender que no porque la iglesia tenga ya más de 2000 años de haber sido fundada a partir de este pasaje, la iglesia se las sabe todas de todas. Por eso la iglesia necesitó y necesita al Espíritu Santo que hemos estudiado para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante, para que el mensaje de Dios a cada persona a través del tiempo se mantenga fresco y vigente, como lo fue al principio, como lo estamos leyendo nosotros ahora mismo. Esta narrativa de hoy, hermanos, es importante porque nos dará un panorama, una imagen de cómo era la iglesia cristiana primitiva en sus comienzos, por supuesto. Primitiva no por ser rústica, hermanos, sino porque era la primera o el comienzo de la iglesia, entendiendo esto como una congregación, aunque para nosotros la iglesia es más que una congregación, es el cuerpo de Cristo y lo sabemos muy bien. Encontramos mucha diferencia en actitudes, en acciones, mucha diferencia en lo que fue antes, como leemos, y en lo que somos ahora como iglesia. Y es que quizás hay cosas que deberíamos seguir haciendo, pero también hay cosas que deberíamos haber dejado de hacer, porque los tiempos han cambiado y las sociedades han cambiado. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que la iglesia debe ser fluctuante y que debe estar cambiando. La palabra de Dios no cambia, la doctrina no cambia, la esencia del evangelio no cambia. Lo que sí puede estar sujeto al cambio es la proyección que la iglesia tiene que tener para llegar al corazón de las personas, para llegar al corazón del hombre, en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, en las diferentes sociedades, en las diferentes culturas. Tiene que haber una manera de romper el hielo y llegarle al corazón de las personas. Y eso es lo que entendemos cuando Lucas se preocupa por darnos un panorama de cómo esta iglesia comenzó a funcionar. Si leemos el capítulo 41, ya entrando en el versículo 41, ya entrando en materia, vamos a leer lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas.
En primer lugar vemos el hecho de que fueron bautizados. Esto, hermano, de ser bautizados era entonces un requisito que completaba o que era completo de la idea de la salvación que se predicaba. Era un requisito pasar por las aguas bautismales para formar parte de la membresía de esta iglesia primitiva. Hoy en día en muchas congregaciones lo que hacemos es que después del bautismo, ustedes, hermanos, se lleva un registro de las personas que han sido bautizadas en nuestra congregación. Si no se ha bautizado, sería bueno que nos dijera, y vamos a estar planeando ahí un viajecito al agua, ¿verdad? Esta idea, hermanos, de arrepentirse y de ser bautizados, como lo dijimos antes, era una idea completa. Entonces ellos no solo recibieron a Cristo, sino que fueron bautizados prácticamente inmediatamente después de su conversión. Hermanos, habían varios estanques en Jerusalén adecuados para este proceso de inmersión de tanta gente. Por ejemplo, estaba el estanque, el Siloé. Ahí en Jerusalén estaba el estanque del Siloé, que era muy amplio en sus dimensiones para albergar mucha gente. Si usted quiere leer acerca de él en Juan capítulo 9, verso 7. Entonces vemos que este día, el día de Pentecostés, está terminando el día de... Acuérdese cuando Pedro dijo que eran las 9 de la mañana prácticamente. Este mismo día, hermanos, después de esta predicación y después de la conversión de esta gente, se estaban llevando a cabo los bautismos, como dice este versículo, de aproximadamente 3,000 personas. Fíjese, 3,000 convertidos ese día. Así es de que los discípulos, los apóstoles, estuvieron bien ocupados, porque no se dice que solo Pedro lo hizo, no se dice que los demás discípulos lo hicieron, pero no olvide la imagen de que se paró Pedro y que a la par de Pedro se pararon los demás discípulos también, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron bien ocupados bautizando prácticamente a 3,000 nuevos creyentes, iniciando así la membresía de esta iglesia. Comenzaba ahora el desafío de comenzar, hermanos, una iglesia con 3,000 personas de miembros. Hermanos, sin protocolos previos. No tenían locales, no tenían material didáctico, no tenían ningún recurso para albergar, para cuidar, para guiar a esta gente, más que la presencia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, que les iba diciendo claramente a ellos, a sus corazones, cómo debían de guiar este rebaño. Pasando al versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Este era un corto periodo de paz, hermanos, cuando aparentemente les era posible reunirse en el templo y en las casas, sin temor, por supuesto, y con el favor de mucha gente. Lo podemos ver que no hay conflicto. Hay 4 características que nosotros vamos a estar viendo de la iglesia primitiva, que es importante que las traigamos a luz. En primer lugar, la doctrina. En segundo lugar, la comunión. En tercer lugar, el compartimiento, el compartir. Y en tercer lugar, la oración. A esto le llamamos nosotros las devociones fundamentales de la fe cristiana. Vamos a hablar dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Primero había una firmeza, una firmeza que es cuando usa la palabra perseverar. Y luego habla de perseverar ¿en qué? En la doctrina. Quiere decir que dedicaban tiempo y, hermanos, prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Es decir, era una iglesia que aprendía. Y esto era la base de su crecimiento y de su madurez espiritual. Y esto debería ser la base y el crecimiento de nuestra madurez espiritual. Estar siempre
creciendo y atendiendo, siempre aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, hermano, no había una Biblia como la que nosotros tenemos ahora, pero ellos se deleitaban escuchando los relatos constantemente de lo que había acontecido en el ministerio de Jesús entre ellos. Aquí, hermano, quedémonos con una verdad de esta porción para que siempre mantengamos nuestro deseo de aprender de la palabra de Dios, porque siempre, siempre, siempre será un maravilloso e interesante privilegio estudiar su palabra. Vamos a la segunda, al segundo fundamento, al segundo aspecto, que es la comunión. Esta palabra comunión, porque aquí dice de los apóstoles en la comunión unos con otros, esta palabra se deriva del griego koinonía. Usted ya lo habrá escuchado, es muy usado, que se traduce como compartir y como asociación. En este sentido no es solo la traducción de compañerismo, como estamos acostumbrados a usarlo, sino lo que debe ser o lo que nos debe importar como general, que es literalmente la traducción a asociación. Está entonces ligado a la idea empresarial. Todo hermano negocio necesita socios. A los socios en griego se les llamaba koinonos, de ahí la palabra koinonía. Es decir, que era una asociación para negocios o para actividades en sociedad o en asociación. Esto nos hará, a entender este concepto nos ayudará a comprender el carácter de unidad que tenía la iglesia. Realmente era una comunidad cristiana compartiéndolo todo, como vamos a estar leyendo enseguida. Y viene el siguiente aspecto o elemento, que es el compartir. En el partimiento del pan, dice. Jesús nunca les mandó con determinación, nunca puso un mandamiento de que repartieran los bienes, pero ellos comprendieron que el reino de los cielos era un reino donde las clases sociales y los niveles económicos, sociales, políticos, no existían, sino que era el comienzo de una asociación donde todos participaban de un mismo nivel de pensamiento, de necesidades, de crecimiento. El tercer aspecto pasamos, o el cuarto aspecto pasamos, es lo que dice este versículo: y en las oraciones. Era una iglesia, hermanos, que definitivamente oraban muchísimo. Ellos sabían que no podían enfrentar la vida por sí solos, sino era a través de la asistencia de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. En todo lo que hacían, siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. En otras palabras, ellos estaban en un sometimiento, hermanos, constante de sí mismos a la voluntad de Dios. Qué bonitos elementos que si nosotros los ejerciéramos hoy, tuviéramos iglesias efectivas no solo para llenarnos en número, sino realmente para tener congregaciones con una calidad cristiana como lo suponemos que era la iglesia primitiva. Pasando al versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor del que habla la Biblia en este pasaje realmente encierra no la idea de miedo, no la idea de terror, sino la idea de respeto y reverencia. No es un miedo porque no hay imposición. Fíjese esto, lo estudiamos en el domingo pasado en el sermón. No es un miedo porque no hay una imposición a creer o a hacer las cosas, sino hay una entrega voluntaria de cada uno a Dios. Entonces no había un miedo,
no había una amenaza para que hicieran las cosas, sino que era entregarse voluntariamente al Señor. Y por el mismo amor que se desarrollaba en sus corazones, por ese mismo amor también desarrollaron el respeto y la reverencia a todo lo que significaba el accionar de la iglesia y el accionar del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Quiera Dios que volvamos a tener esa reverencia y ese respeto, porque hoy en día usamos el evangelio y los cultos y las iglesias con bastante mala actitud, y un día vamos a tener que hacer un sermón acerca de eso. En el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué interesante, hermanos. La palabra juntos y común, quédese con ellas. Esto habla de las características de compartir que les acabo de estar mencionando. Es, en otras palabras, lo contrapuesto a una vida egoísta y envidiosa. Ellos llegan a ser capaces de sentir las necesidades del uno y del otro. Esto permeabilizaba los corazones para recibir la palabra de Dios. Ellos llegaron a ser sensibles con lo que la palabra de Dios les enseñaba. Llegaron a ser sensibles con la vida de sus prójimos, de sus hermanos. No eran indiferentes. Si aquel no tenía, ellos podían compartir sin remordimiento, sin estar cobrando los favores. El versículo 45: y vendían, siguiendo en esta idea, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto, hermanos, pone de manifiesto la benevolencia espontánea que los caracterizaba, espontánea y voluntaria, de los creyentes como resultado de la verdadera comunión con Dios. No deparaban en quitar algo de lo que ellos poseían o habían conseguido para compartirlo con los demás. A diferencia de la iglesia de hoy en día, que cada quien corre su propia carrera, que cada quien tiene sus propias cosas, y lo que menos hacemos es compartir por voluntad. Quizás a veces lo hacemos porque nos están diciendo, quizás a veces lo hacemos porque creamos programas en la iglesia para llegarlos a hacer. Pero que por nosotros mismos nos mueva, sobre todo el amor de Dios en nuestros corazones, a apoyar a nuestros prójimos, está bien difícil. Y somos realistas con esta situación. Esta iglesia no deparaba, no lo pensaba dos veces. Simplemente se deshacían de lo que no necesitaban, o se deshacían incluso de lo que sí necesitaban, con tal de que todos en la comunidad cristiana estuvieran bien. Ahora, no quiero también o debo tocar una ideología social que a muchos nos han enseñado en las universidades, que se enseña en nuestras sociedades, y es el comunismo. Aquí la Biblia no está hablando de un comunismo tal y como esta ideología social se ha tratado de meter en nuestros pueblos. Porque, hermanos, comunismo es forzar, obligar a llegar o a accionar de esta manera. El comunismo es forzarnos a esta clase de comunidad. Pero esta gente no lo hacía por fuerza, sino que lo hacía por voluntad, movidos por la misma presencia de Dios, hermanos. Hay que reconocer que en una sociedad, hermanos, no todos somos iguales, no todos estamos iguales. Así que si no es voluntariamente la igualdad social,
siempre desencadenará en conflictos de cualquier índole. Porque los seres humanos no escatimamos cuando tenemos que pasar encima del otro con tal de estar bien nosotros. Ahí podemos entender a la política social de muchos, de todos nuestros países. Bien, pasemos al versículo 46. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos era una iglesia que jamás olvidaba darle culto a Dios. Mire qué interesante. Hermano, fíjense que en la época de los 80s, en El Salvador, o no solo en El Salvador, sino hablemos en Latinoamérica, hermano, hubo un crecimiento masivo de las iglesias. O un crecimiento masivo del cristianismo, una evangelización masiva. Era algo lindo y sorprendente cómo se regaba la palabra el evangelismo y la palabra de Dios. Y hermano, principalmente las iglesias pentecostales, hermanos, todas las iglesias, pero las iglesias pentecostales principalmente, crecían mucho y tenían cultos todos los días. Muchos de nosotros nos podemos acordar como en nuestros cantones, ¿verdad? En nuestros caseríos, todos los días en la noche, al atardecer, se escuchaban los cantos de los hermanos: alabaré, 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 y se escuchaban los cantos alrededor, y era como parte de una cultura en ese tiempo, ¿verdad? Escuchar que en el patio de una casa, debajo de un palito de amate, de un palo de mango, se estaba reuniendo la gente, porque precisamente había ese boom del cristianismo en toda Latinoamérica. Fue entonces, hermanos, o fue hasta que el evangelio promovido desde los Estados Unidos por tantas misiones de los Estados Unidos, hay que decir que mucho de nuestro cristianismo es proveniente de los misioneros de los Estados Unidos. Y fue gracias a ellos, a este evangelio promovido o evangelizado o predicado por los Estados Unidos, que se adoptó la normativa de 2 o 3 días de reunión a la semana, tomando en cuenta que la gente debía trabajar y debía ocuparse en muchas otras tareas. Entonces empezó una nueva normativa y las iglesias bajaron un poquito el volumen, las iglesias bajaron un poquito el ritmo, y prácticamente, según las palabras de ellos, se ordenaron para llevar a cabo la obra. Yo no sé hasta dónde eso era bueno o era contraproducente, pero esto es parte de lo que en nuestra historia nosotros tenemos. Ahora pocas iglesias, ¿verdad?, tienen culto todos los días, ¿verdad? Y prácticamente los templos permanecen cerrados durante mucho rato y se abren 2, 3 días a la semana. Qué bonito que volviéramos otra vez a hacer de la iglesia realmente algo esencial e importante. Pero bueno, luego dice la palabra de Dios: partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría. Esto se refiere, hermano, tanto a la cena del Señor como a convivir y compartir los alimentos juntos, donde mostraban su amor y su hospitalidad los unos con los otros. En otras palabras, a mí me sorprendió cuando estudiaba esto que la iglesia primitiva parecía que celebraba la Santa Cena como parte de su ritual cada vez que se reunían. Era muy usual estar llevando a cabo el partimiento del pan tal y como Jesús lo había hecho
en la última cena del Señor con sus discípulos. Entonces para ellos era algo normal estarlo haciendo siempre que se reunían, y se estaban reuniendo todos los días, y se estaban reuniendo constantemente. Esta gente estaba constantemente delante del Señor, estaba constantemente ejercitando no solo el cristianismo, sino también, hay que decirlo, el judaísmo que los envolvía. Y llegamos al versículo, hermanos, 47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, aquí se describe a una iglesia completamente empática, y no solo empática, que puede compartir la necesidad del otro, sino también una iglesia simpática y amable. Una iglesia que estaba regocijándose constantemente, una iglesia que no estaba en pleitos. Una iglesia que estaba en un momento de celebración, en una iglesia que daba gusto estar juntos, en una iglesia donde daba gusto estar comiendo juntos. Donde no les dolía: mira, yo voy a dejar eso que yo tengo para irme con ustedes. Era algo emocionante, actividades para ir a evangelizar con ustedes. Qué bonito que lo volviéramos a hacer. Tuviéramos una iglesia en crecimiento y una iglesia que creciera en amor y calidad cristiana. Pero nosotros estamos más dedicados en construir un mundo material que un mundo espiritual. Aquí no vemos, hermano, una iglesia que critica ni que discrimina a nadie por su pasado, por su presente y por lo que imaginamos de su futuro, porque hasta por eso criticamos, por lo que va a ser. No critica, no molesta por la condición de los asistentes. Muchos de ellos, hermanos, si nos ponemos a pensar, ahí entre ellos quizás andaba el ex endemoniado gadareno. Ahí entre ellos andaban las ex servidoras públicas. Ahí entre ellos andaban los ex enfermos, los ex paralíticos. Pero esas condiciones no molestaban. Sin embargo, hoy en día es bastante difícil que nuestro pasado no nos esté arrastrando en el concepto o en la apreciación de las personas que tenemos enfrente. En esta época era algo maravilloso que les permitía desenvolverse como iglesia del Señor con mucha libertad y mucho amor. Por eso la efectividad de llegar a 3,000 personas el primer día. Hoy si llegamos a una persona, para nosotros es una gran fiesta. Así es de que era una iglesia, hermano, que no estaban preocupados en si me caías bien o me caías mal. Era una iglesia que realmente amaba al Señor y eso no les hacía amar a los demás. No vemos una iglesia llena de prejuicios, hermanos. No vemos una iglesia que analiza y critica la teología de sus púlpitos, de sus predicadores. No vemos una iglesia llena de orgullo y vanidad y de competencia mutua. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Esta iglesia del Nuevo Testamento hacían todo con una entrega absoluta al Señor. Y no se preocupaban por ideas políticas, ni sociales, ni raciales, sino que estaban concentrados en agradar a aquel que los había llamado a la luz admirable. Era una iglesia, hermanos, llenas de amor y regocijo, llenas, hermanos, de alabanza al Señor, llena de oración. Era una iglesia realmente llena del Espíritu de Dios y no de las vanidades de la vida. Era una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia, hermanos, llena de la presencia de Jesús. Hermanos, entonces, al concluir este pasaje podemos darnos cuenta que este cuadro, hermano, nos invita a que reevaluemos esos valores y que los traigamos nuevamente a la práctica. Y
solo así podremos participar de ese gran poder de Dios que embistió a la iglesia primitiva. Podemos ser los mismos que fueron en este día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo no ha cambiado y sigue siendo el mismo, y la acción del Espíritu Santo sigue siendo la misma. Nuestro Señor sigue siendo el mismo y el mensaje sigue siendo el mismo. En vez de estar divagando en otras actividades, concentrémonos en dedicarle alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios deseamos con todo el corazón que se pasee en medio de nosotros, como lo hacía en este día del Pentecostés, en esta congregación que comenzó con 3,000 personas. Amén. Muy bien, nos quedamos hasta aquí en el estudio de hoy. Léalo, vaya a su Biblia, sea curioso, pregúntese usted mismo, estúdielo usted mismo, y si tiene alguna pregunta o recomendación, háganosla llegar, que con todo el mundo vamos a platicar del tema, porque es un gozo platicar de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar, sino antes pedir si hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Le invitamos a que lo reciba, porque si no, su vida va a seguir como la de cualquiera. Pero teniendo a Cristo en el corazón, ganamos la gloria de Dios, que ganaron 3,000 personas. No se quede atrás usted. Así es de que repita conmigo esta oración y dígale: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia a abrirte mi corazón y a entregarte lo que soy. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida, salva mi alma hoy, en el nombre de Jesús. Amén.